pues como comentaba, yo voy a hablar de una experiencia de un grupo de madres y padres que hemos estado trabajando, digamos, contra el desembarco masivo de Google en los centros educativos públicos de Cataluña. Si puedes pasarla... Ah, mira, ahora ya está, ahora ya lo puedo pasar yo. Perfecto. Pues paso a la siguiente diapositiva. Yo la charla la voy a estructurar en 3 partes. Primero explicaré un poquito la experiencia del grupo de madres y padres, cómo saltó la alarma y cómo hemos estado trabajando en todo este problema que hemos vivido. Habrá una segunda parte en la que explicaré en qué ha consistido la propuesta alternativa que desde XNet y el grupo de madres y padres hemos hecho para este problema. Y finalmente, la tercera parte, os enseñaré una pequeña demo de lo que hemos logrado desarrollar gracias, pues a un poco la lucha y el trabajo incansable de XNet y del grupo de madres y padres. Empiezo pues por la primera parte, que comienza pues un día de marzo de 2019, cuando varias familias recibimos una hoja de autorización oficial de la escuela de primaria de nuestros hijos, en el que se nos pide la autorización para que utilicen herramientas donde lo que se indicaba, no sé si se ve el cursor, pero en cualquier caso ahí donde pone autorizzo, se nos indicaba una frasecilla muy pequeña en la que se nos decía si dábamos permiso para utilizar herramientas de Google Apps, algo, aparecía la palabra Google por ahí, para nuestros hijos e hijas que, si no recuerdo mal, en esa época iban a 4º o 5º de primaria. Esto hizo saltar la alarma en algunos madres y padres, como puede ser yo y varias más de la clase. Fuimos a hablar con la dirección del centro y básicamente, primero preguntamos un poquito en qué consistía, para qué querían utilizar Google dentro de la escuela. Algunos ya intuíamos porque por distintas vías pues sabíamos que Google es una empresa que se dedica básicamente a la publicidad, ¿no? Y a la explotación de datos o a la datificación, digamos, y no entendíamos qué pintaba Google dentro de la escuela. Entonces, desde la escuela, desde la dirección, nos dijeron pues que era simplemente utilizar algunas aplicaciones vinculadas a Google, con las que luego lo que descubrimos y hemos ido viendo a lo largo, digamos, de la investigación paralela que hemos ido haciendo, pues que en el fondo se trataba de instalar el paquete de funcionalidades de Google que todos y todas conocemos más o menos, ¿no? Que se brinda pues a cualquier hijo de vecino que se da de alta en un Gmail o lo que sea, que tiene siempre asociado un paquete de funcionalidades. En las escuelas esto sucedía igual. Entonces lo que veíamos es que lo que hemos ido descubriendo es que, al dar este permiso y dar de alta a nuestros hijos e hijas en lo que se llamaba en el contexto educativo el Suite for Education de Google, lo que se hacía es darles acceso a una serie de funcionalidades como las que veis aquí en el centro, ¿no? Como puede ser el Maps, el Gmail, el Drive, etcétera, que desde el punto de vista del usuario y de los centros educativos, que es un poco la imagen, la parte izquierda de la imagen que veis, pues lo que se obtenían eran unas funcionalidades potentísimas, muy eficaces y que funcionaban muy bien, y que además venían a solucionar muchísimos de los problemas y de los dolores de cabeza que tienen los centros educativos en Cataluña, especialmente los públicos, que llevan arrastrando una serie de recortes desde el año 2010 pues muy importantes. Pues este regalo, digamos, de Google, ¿no? El incorporar el paquete educativo de Google dentro de los centros, pues solucionaba muchas cosas, aparte de brindar herramientas pues muy potentes y que funcionan muy bien. Pero luego estaba la otra cara de la moneda, que era un poco, ¿no?, las sospechas que nosotras teníamos, y es esto que podéis ver en la parte derecha de la imagen, y es que todo esto implicaba, pues, una serie de datificación y de obtención de datos de todo lo que se hacía a través de estas funcionalidades, pues que quedaban almacenados en los servidores de Google, ¿no? Un poco la doble cara, digamos, de lo que estaba en juego. Las familias, las madres y padres que estábamos preocupados por este tema, no todos lo estaban, pero bueno, bastantes de la clase sí. Entonces, un grupo de madres y padres lo que hicimos fue contactar con el colectivo XNet, que es un colectivo que desde hace mucho tiempo trabaja por la democratización digital. Y bueno, enseguida nos escucharon, nos dijeron que esto que nosotros intuíamos que era importante o que había muchas cosas en juego que no acabamos de saber muy bien hasta qué punto era
eran relevantes o no, pero que a nosotros nos preocupaban, pues que sí, efectivamente, pues el tema era gordo, muy preocupante y había muchísimas cosas en juego, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos pusimos a trabajar, el grupo de madres y padres junto a Xnet, y hicimos básicamente una investigación de muchos ámbitos. En primer lugar, también averiguar hasta qué punto era una cosa preocupante, estructural, extendida dentro de los centros educativos, por lo menos de nuestro entorno, y pudimos constatar que efectivamente lo que quizá al principio podía parecer una anécdota de una escuela de un barrio de Barcelona, resulta que era una dinámica que se estaba extendiendo de forma masiva en muchísimos centros de primaria y de secundaria, y especialmente los públicos, que eran los que nosotros teníamos más contacto y más red para averiguar cosas. Y a partir de ahí también veíamos que había como tres ejes o tres cuestiones fundamentales que nos preocupaban principalmente. La primera es, lo que veíamos es que Google lo que hacía era ofrecer a los centros educativos su paquete de herramientas integrales educativas gratuitamente, ¿no? Este famoso gratuitamente entre comillas que se menciona siempre con las herramientas digitales o con los servicios digitales, porque si es gratuito se entiende que al final la moneda de cambio eres tú, ¿no? Es el usuario. Y lo que veíamos a través de esto es que Google hacía una campaña de posicionamiento de producto y de marketing de entrada, pues la verdad es que muy eficaz y magnífica, porque lo que conseguía es que desde edades muy pequeñas ya los niños y las niñas y los adolescentes se acostumbraran a utilizar sus herramientas, y luego cuando salieran fuera del entorno escolar, pues para ellos fuera la mar de natural dar de alta un mail en el Gmail y tener un Drive a través de esta cuenta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una campaña de marketing excelente, que además en el caso del contexto catalán y de los centros públicos estamos hablando pues de que se les abre un mercado potencial de unas 600.000 personas. Por otro lado está el otro eje clave y crítico de toda esta cuestión, que es el tema de la datificación, y que es lo que pretende ilustrar esta diapositiva que estáis viendo. Y es que lo que veíamos es que lo que antes quedaba, digamos, en el contexto analógico, ¿no? y experiencial del alumnado, de repente pasaba a convertirse en datos, y además estos datos pasaban a estar almacenados dentro de los servidores de la multinacional norteamericana. Entonces, datos o la datificación, ¿no?, de las actividades del alumnado la hay de muchos tipos. En la parte izquierda podéis ver aquella datificación o aquellas cuestiones, ¿no?, que pasan a ser datos más estrictamente vinculadas a lo que serían las cuestiones académicas, como pueden ser los trabajos, como pueden ser los contenidos, ¿no? Los libros pasan a ser contenidos online, como pueden ser las evaluaciones, pero luego en la parte de medio y en la de la derecha lo que veíamos es que también muchas de las actividades que forman parte más de la vida personal del alumnado, como pueden ser las conversaciones, ¿no?, como pueden ser lo que piensan o los correos que se envían o los mensajes que se dan entre ellos, o incluso las imágenes, ¿no?, que antes se guardaban en las taquillas, pues pasaban también a convertirse en datos y a estar en los servidores de Google, pues a través del Drive, ¿no? Yo me guardo la imagen de este cantante que me gusta en mi carpeta del Drive, a través del Hangout, ¿no?, porque yo le envío un mensajito pues a mi compañera que está en la otra punta del aula, etcétera, ¿no? Finalmente, ¿no?, aparte de la campaña de marketing, de esta datificación masiva de datos, que además, se me olvidó decir, es una datificación de alta calidad porque hay muchas relaciones entre grupos, se accede a grupos de edad, ¿no? Relaciones entre grupos nos referimos a los grupos clase, a la escuela, al entorno del barrio, etcétera, ¿no? Y además se accede a grupos de edad que son a los cuales Google no tenía acceso antes, porque normalmente la adquisición del móvil, ¿no?, la entrega del móvil no se hace en primero de primaria, en segundo de primaria, sino que ya es en edades posteriores, incluso habitualmente en muchos casos cuando se accede al instituto. Este segundo eje es el de la datificación, y en tercer lugar lo que veíamos es que el hecho de que la escuela
utilizara, digamos, un solo entorno o una sola marca, digamos, de herramientas, ¿no? El monocultivo de Google lo que hacía era todo lo contrario de lo que podríamos calificar una educación plural y crítica, porque entonces todo el alumnado asocia, por ejemplo, ya no hablan de ordenadores, hablan de Chromebooks, ya no hablan de Internet, hablan de Google, etcétera, ¿no? Es decir, que lo que nosotros podríamos considerar educación plural y crítica, pues estábamos ante todo lo contrario. A partir de aquí, ¿qué hicimos? Pues junto a XNet intentamos hablar con el Departamento de Educación y de hecho estuvimos largo y tendido negociando y reuniéndonos con ellos. Su posición respecto a este tema ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por muchísimas razones y factores que seguramente se nos escapan, otros no, también gracias al ruido mediático que hicimos, pero digamos que hemos visto 4 actitudes en el Departamento de Educación. Por una parte, digamos que su discurso era de neutralismo tecnológico, decían que ellos no se casaban con ninguna empresa o para temas de tecnología, pero luego lo que nosotros vimos es que este neutralismo tecnológico era falso o era solo un tema de discurso, no de acción, porque el propio departamento asistía a encuentros sobre herramientas de Google. En el año 2010, el Departamento de Educación y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña firmó un convenio con Google para que todo el mail, toda la tecnología de mail del profesorado público de Cataluña fuera gestionado a través del Gmail. En apariencia no es así, es decir, cuando tú te conectas al mail del profesorado público de Cataluña, tú lo que ves es el dominio XTEC, que es su dominio propio, pero la tecnología que hay debajo, el almacenamiento de servidores, etcétera, es Gmail. Y también otro hecho que constataba que este neutralismo tecnológico era falso era, por ejemplo, el asesoramiento que se hacía desde los centros de recursos pedagógicos oficiales del Departamento de Educación, que básicamente lo que hacían era, parecían, digamos, y parecen, de hecho, comerciales de Google. Es decir, el asesoramiento, ¿no?, pedagógico que hacen a los centros educativos muchas veces es el de enviar información para que se hagan cursos de Google con el G Suite for Education, etcétera. Otros argumentos que utilizaba el gobierno era el de la autonomía de centro, es decir, se amparaban en una figura jurídica que es la de la Ley de Educación de Cataluña, que es la de la autonomía de centro, que dice que cada centro es autónomo para decidir qué tecnología quiere usar, qué proyecto educativo tiene, etcétera. Pero claro, en este caso lo que hacían era delegar, ¿no?, o depositar la responsabilidad de la decisión de la tecnología que se usa en los centros educativos y estos, a su vez, a través de la hoja que habéis podido ver de autorización, lo que hacían era pasarnos a las familias pues la responsabilidad de autorizar o no el uso de estas herramientas. Otros hechos que veíamos de la administración es que, por ejemplo, el currículum competencial, ¿no?, que había de contenidos sobre educación digital, para nada tenía un planteamiento crítico, sino que era muy básico, muy formal, muy tecnológico. Y muy tecnológico en el sentido, perdón, de instrumental. Y finalmente también veíamos que a nivel mediático, a medida que nosotras íbamos haciendo ruido, ¿no?, apareciendo en programas de televisión, haciendo una campaña que hicimos también a principio de curso, etcétera, de varios cursos, pues el departamento salía, ¿no?, a responder, a decir que ya estaban trabajando en ello, etcétera. Pero luego, en paralelo, hacían cosas como el Plan de Educación Digital que directamente apuntaban a, digamos, planteamientos contrarios a lo que nosotros pedíamos o nos interesaba. Aquí hay un pequeño resumen de la cronología, digamos, de todo el trabajo que llevamos haciendo desde que empezamos, ¿no? El curso escolar 2018-2019 es cuando pues saltó la alerta, ¿no?, entre las madres y padres y fuimos a contactar con XNet. Ahí empezaron las primeras negociaciones o reuniones con el Departamento de Educación. El curso siguiente, que fue el curso del confinamiento, ¿no?, el 13 de marzo de 2020, bueno, pues a lo largo de ese curso nosotros empezamos en septiembre haciendo muchísimo ruido para alertar de lo que veíamos que estaba sucediendo en la red de escuelas públicas de Cataluña. En paralelo estuvimos hablando con el departamento se asustó mucho por este ruido mediático que estábamos haciendo porque estábamos alertando y preocupando a las familias. Al mismo tiempo sabíamos que ellos seguían pues habían estado hablando con Google, ¿no?, y que tenían, y de hecho tienen un convenio firmado
reservado para el tema de los mails y probablemente a lo mejor tenían pensadas otras cosas, no lo sabemos. Pero bueno, finalmente, después de mucho hablar, conseguimos nosotros, digamos, presentar una propuesta de alternativa para poder solucionar todo este problema que veíamos de infraestructura digital de los centros educativos y además firmamos con el propio departamento un convenio de colaboración para que este plan que nosotros habíamos desarrollado fuera una realidad. ¿Qué sucedió? Pues que a finales de julio de ese curso, o sea, estoy en este segundo bloque en este curso de 2019-2020, post-confinamiento y post-crisis, digamos, del COVID y de la educación telemática, etcétera, el departamento, en paralelo a firmar este convenio, pues publicó también su plan de educación digital, que como he mencionado antes, apuntaba a cuestiones que directamente parecían hasta contrarias a lo que habíamos estado hablando, ¿no? O sea, proponían en este plan datificar todavía más cosas, es decir, todos los contenidos a partir de entonces ya, si uno se lo lee, lo que ve es que parece que sea un plan de datificación masivo de todo, ¿no? De libros, de contenidos, de etcétera. Y la parte que nos parecía más importante, ¿no? De soberanía de datos, que ahora mencionaré, etcétera, pues quedaba como una adenda que además no tenía ni partidas presupuestarias asociadas. Es un plan de educación digital de Cataluña, creo que se llama, que tiene un presupuesto de 185 millones de euros. Bueno, pues después de ver que el departamento, digamos, no era consecuente con todo lo que habíamos estado hablando durante el curso y lo que habíamos firmado en el convenio, pues decidimos llamar a otras puertas, una de las cuales fue la del Ayuntamiento de Barcelona, y el Ayuntamiento de Barcelona finalmente ha puesto un 140.000 euros, ¿no? Una partida de financiación para que pudiéramos desarrollar la alternativa, ¿no? La propuesta alternativa que habíamos desarrollado desde Kixnet y el grupo de madres y padres. En diciembre ahora ya estoy en el tercer bloque del curso escolar, ¿no? Pues en diciembre ya anunciamos que podríamos hacer un piloto, entonces a partir de ahí se hizo una licitación para que una serie de empresas que, bueno, fueron ISART y Tresipun pudieran desarrollar este piloto que decíamos, y este curso, ahora ya estoy en este último curso, ¿no? De 2021-2022, hemos logrado arrancar con un piloto en 3 centros públicos de la ciudad de Barcelona. ¿Cómo es la propuesta que hemos desarrollado? La describo muy rápidamente. Unas ideas de partida antes de entrar en materia de cómo es la propuesta, y es que básicamente lo que nosotras hemos pedido es una infraestructura digital integral, es decir, un paquete, ¿no? Que incluya todas aquellas funcionalidades que entendemos que hoy en día son necesarias para un centro educativo de la era digital que es en la que vivimos. Por otra parte, también entendemos que no podíamos prohibir el hecho de que se utilizara Google en los centros, sino que, digamos que quizá nuestro deber era el desarrollar y el luchar porque se desarrollaran alternativas, ¿no? Y velar por la importancia pedagógica de esta idea de que haya pluralidad, alteridad y más diversidad dentro de la infraestructura digital, que es el tema que nos ocupa. Finalmente, también teníamos clarísimo y tenemos clarísimo que la responsabilidad y el deber de las administraciones y de los gobiernos es que ellos sean los que provean y gestionen y financien una infraestructura educativa digital integral, igual que lo hacen con los edificios, por ejemplo, y sobre todo si estamos hablando de centros del sistema público. Bueno, a partir de aquí, la propuesta que nosotros planteamos básicamente tenía 3 ejes de trabajo. Uno de ellos es que se habiliten servidores seguros y soberanos, ¿no? Que sean auditables, que defiendan la soberanía de datos personales y una serie de derechos fundamentales que están vinculados, digamos, a esta parte más de hardware y de almacenamiento de datos. Nosotros planteamos en la propuesta que está publicada en la web de Kixnet y que podéis consultar con toda calma cuando tengáis un momento, lo que planteábamos era que se pueden utilizar en los centros educativos servidores propios, pero que en muchos casos somos conscientes de que esto no es fácilmente viable, y entonces lo que proponemos es que se utilicen servidores comerciales, pero de proveedores que dispongan de protocolos de funcionamiento pues que respeten
a las personas o clientes, como puede ser un centro educativo, de la misma forma que se respetan los estados y que, por ejemplo, adviertan de incidencias o de peticiones de datos de terceros, etcétera, ¿no? En definitiva, que sean servidores que garanticen privacidad y soberanía de datos, cosa que no hacen los servidores de multinacionales como Google. El segundo eje, que es el desarrollo de nuestra propuesta, es el desarrollo de un paquete educativo integral, es decir, vamos a desarrollar nosotros, ¿no? Pues una herramienta o un workspace, llamémoslo como queramos, pues que responda a todas las necesidades tecnológicas básicas que precisan los centros educativos hoy en día, por lo tanto, que sea integral, que englobe dentro diversas herramientas, que además estas herramientas sean de software libre y auditable, y que el paquete sea robusto, sea usable, sea competitivo, esté a la altura de lo que puedan ofrecer empresas como Google o Microsoft. Y finalmente, que sea también un paquete fácilmente replicable, que tú te lo puedas bajar, ¿no? En tu centro educativo, te lo puedas instalar y que relativamente fácilmente pues en el centro se pueda empezar a trabajar con él. Entonces, entre las herramientas que nosotros proponíamos incluir se encontraban Moodle, Nextcloud, Big Blue Button, WordPress, Etherpad, etcétera. Es decir, una serie de herramientas que cumplían estos criterios que he mencionado. Finalmente, el tercer eje es el de la formación y capacitación digital de los docentes, que básicamente consistía en, nosotros pedíamos que hubiera un acompañamiento constante y un mantenimiento de toda esta infraestructura digital que deben tener los centros educativos. En tiempos el departamento ya lo había hecho y de hecho tenía un equipo técnico muy potente de Moodle con M, ¿no? Que es esta herramienta de gestión de contenidos educativos bastante conocida en el contexto educativo, pero hace unos años dejó de financiar esto, dejó de dar apoyo a esta unidad, ¿no? de técnicos y técnicas de Moodle, y empezó a dejar un poco desamparados a todos aquellos centros que tenían instaladas estas tecnologías, que es una de las causas por las cuales, esto nos lo hicieron saber muchos docentes con los cuales nos hemos reunido, pues es una de las razones por las cuales luego se han lanzado a los brazos de Google. Dicho esto, paso a presentar la solución y el proyecto piloto que hemos logrado, que estamos implantando en 3 centros. Antes de enseñaros la demo, que será muy rápido porque creo que no me queda mucho tiempo para hablar, solo recordar y explicar que el desarrollo, ha sido un desarrollo súper intensivo, muy potente, pero en unas condiciones, pues, la verdad es que bastante contrarias a la magnitud de todo lo que estamos pidiendo y todo lo que hay en juego. Primero, porque el presupuesto es bajísimo, o sea, lo que hemos tenido es esta financiación de 140.000 euros. Luego nos hemos encontrado que teníamos que conciliar, por un lado, conseguir que todas estas herramientas de código de software libre, que son muy potentes, como pueden ser Moodle, WordPress, Nextcloud, no perdieran las potencialidades que tienen, pero al mismo tiempo, y además hay mucho profesorado que ya está acostumbrado a utilizarlas, pero que al mismo tiempo fueran lo suficientemente sencillas o que estuvieran lo suficientemente, digamos, parametrizadas para que no desconcertaran a muchísimo profesorado que no está acostumbrado a utilizarlas y que además, no solo eso, sino que ya está acostumbrado a utilizar herramientas como las de Google, ¿no? Que son muy fáciles de utilizar. Y por otro lado, en el desarrollo y en la implantación de este piloto de los 3 centros, nos hemos encontrado también con otras cuestiones que van más allá, digamos, de la infraestructura digital, sino que son cuestiones de gestión de centro, como puede ser el archivo digital. Es decir, lo que estamos viendo es que muchos de los centros con los que hemos hablado y hemos podido tener contacto pasan a utilizar el Drive de Google para archivar todos los archivos vinculados a la documentación del centro. Es decir, no estamos hablando solo de lo que utilizan los alumnos en clase pues para entregar un trabajo, etcétera, sino que las evaluaciones, o sea, toda la documentación del centro, que esto a lo mejor los que estéis escuchando pues os resulta familiar, ¿no? Igual que lo hacemos en casa, pues toda la documentación la guardan en el Drive. Entonces, ¿qué pasa? Que la solución que nosotros estamos brindando también tenía que cumplir estas funciones que iban quizá un poquito más allá de lo que al principio podíamos
podíamos esperar, aunque rápidamente lo vimos y actuamos en consecuencia. Paso rápidamente a enseñar la demo. No sé cuánto tiempo me queda, pero la enseño nada, en 2 minutillos. Entiendo que ahora no estoy compartiendo pantalla. Vale, ahora sí que lo voy a hacer. No, ahora solo tienes la diapositiva. Vale, a ver cómo lo hago. Vale. Vale, ahora sí que estoy compartiendo. De acuerdo, vale. Sí, ahora sí. Bueno, pues os habéis perdido el momento más importante porque lo he hecho sin compartir pantalla, me sabe mal, que era el inicio donde pongo el usuario y el password, pero digo más importante porque uno de los grandes retos del desarrollo de este entorno de trabajo es que entrar con un solo login a muchas aplicaciones distintas, ¿no? Entonces yo he puesto un usuario, he puesto un password y ahora he entrado a una de estas aplicaciones, uno de los entornos de trabajo que es el de Moodle, pero desde este botón de aquí lo que podemos hacer es entrar a todos los otros entornos de trabajo. Como podéis ver aquí, por ejemplo, aulas sería el acceso a la parte de Moodle, fichés sería el acceso, si hago clic aquí, lo que hago es acceder a la parte de Nextcloud, es decir, lo que en el universo Google sería el Drive, para entendernos, ¿no? Si hago clic aquí, por ejemplo, en Webs, lo que hago es entrar al entorno de WordPress y, bueno, aquí tengo como distintos accesos. Aquí, por ejemplo, las reuniones de vídeo, etcétera, ¿no? Pues distintos accesos desde un mismo botón. Esta barra de aquí, que es la top bar, digamos que sería común a todos los entornos y luego lo de abajo es lo que va cambiando. En este mega menú, digamos, que tenemos aquí, hay como dos partes. Una parte es aquella que hace referencia a las tecnologías y a las funcionalidades que forman parte del paquete educativo que hemos desarrollado nosotros, pero luego hay una parte, esta de aquí abajo, que en realidad cada centro educativo se la puede customizar un poco, puede decir, mira, nosotros utilizamos mucho pues el diccionario tal, nos lo podéis poner aquí, o por ejemplo, queremos un acceso directo a la web de nuestro centro educativo, entonces lo ponemos aquí, ¿no? Digamos que esta parte es como más customizable. En esta imagen que veis aquí, estamos en el entorno Moodle, que sería el equivalente en el universo Google al Classroom, donde lo que tenemos es, por ejemplo, acceso a una serie de aulas, ¿no? O asignaturas, depende, también lo que hemos visto, ¿no? El piloto que estamos haciendo es en 2 centros de primaria y en un instituto. Entonces, la estructura organizativa, como bien sabéis, pues cambia bastante, el tipo de asignaturas también, es decir, en el instituto todo esto serían asignaturas, ¿no? Por ejemplo, sociales, matemáticas, etcétera, pero en un centro de primaria que utilizan relativamente poco las herramientas digitales, normalmente lo que tienen es una asignatura o un aula para todos los temas o todas las asignaturas. Ahora he entrado en una, ¿no? Esto sería como la página de inicio de un aula. Esto está tapando aquí el menú. Vale, entonces lo que tenemos es un tablón de acceso con noticias que puede poner el profesorado. Lo estamos viendo en modo profesor, es decir, editable. Un alumno solo vería las noticias que le pone. Luego hay una sección de acceso a los contenidos, ¿no? Todo aquel material que el profesorado, que los docentes van colgando. En este caso está estructurado por temas que en una escuela de primaria son las asignaturas, ¿no? Catalán, castellano, matemáticas, etc. Aquí un resumen de tareas, si es que se les ponen tareas o deberes a los alumnos, pues para que puedan colgarlas. Y luego aquí hay una pestañita general, pues yo qué sé, de cuestiones, digamos, que se consultan una vez al año o 2 y nunca más, ¿no? Como el horario, el mail de la profesora, etcétera. No sé, bueno, respecto a los contenidos, digamos que lo que hemos hecho es una herramienta, como podéis ver, que sea pues visualmente muy amigable, que sea fácil de utilizar, que sea lo más intuitiva posible, teniendo en cuenta que estamos en el entorno de Moodle. Los que conozcáis Moodle, pues quizá, bueno, veréis, ¿no? que cambia bastante.
en algunas cosas, se mantienen muchas de las funcionalidades que tiene Moodle, evidentemente, porque para eso están y son muy potentes. Entonces, en el caso de un profesor, pues aquí también puede acceder a través del menú, digamos, en árbol, pues a todas aquellas funcionalidades que son habituales de Moodle. No me voy a extender porque creo que ya estoy hablando más de lo que toca. Así que voy a dejar de compartir y, bueno, simplemente esto es lo que hemos logrado desarrollar hasta ahora. Estos son pantallazos de lo que os he enseñado en la demo. Ahora estamos en pleno proceso de implantar este piloto en los 3 centros, estamos haciendo pruebas y estamos recibiendo mucho feedback del profesorado, que esto también nos va muy bien pues para incorporar mejoras y también incorporar, digamos, customizaciones, ¿no?, adaptadas a cada centro, porque como bien sabéis, cada centro escolar es un universo propio, ¿no?, con una cultura de centro muy propia, formas de hacer, etcétera, y que, bueno, que más o menos vamos desarrollando a medida que vamos implantando. Y esto es todo. Acabo con esta imagen, ¿no?, que es la que suelo poner cuando hago las charlas para explicar todo esto, ¿no?, que hemos de ser muy conscientes de que esto de la nube en realidad no existe. Al final lo que hay son servidores, ordenadores físicos que pertenecen a gente o pertenecen a corporaciones y que está en nuestras manos pues decidir de quién queremos que sean estos ordenadores. Muchas gracias.